Israel es sin duda uno de los países más conocidos del mundo, ya sea por su historia milenaria por albergar Jerusalén, una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas más importantes del planeta, o por los recurrentes conflictos en la Franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Pero detrás de los titulares que todo el mundo conoce, se esconde una realidad mucho menos explorada: la sorprendente y poderosa situación económica del país. Su estrategia fue arriesgada, impopular y radical. En lugar de seguir el camino inflacionario, decidió hacer exactamente lo contrario. Ya no era un país en crisis, era una nación en expansión. Pero no se conformaron. Israel quería ir más lejos. El acuerdo era claro: por cada dólar que un fondo privado invirtiera en una startup, el gobierno pondría 40 centavos. Así, se creó un modelo en el que el riesgo se compartía, pero la selección de proyectos quedaba en manos de quienes realmente entendían el mercado. Su historia demuestra que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay caminos viables para el desarrollo. Con políticas inteligentes, instituciones sólidas y apuestas estratégicas, hasta el desierto puede florecer. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el modelo israelí podría adaptarse a otras regiones del mundo? ¿Tu país podría beneficiarse de políticas similares? Deja tu comentario aquí abajo, nos encantará leerlo. Se crearon 10 fondos, cada uno con 12 millones de dólares del sector privado y 8 millones del gobierno, sumando 200 millones de dólares invertidos exclusivamente en innovación. Además, los fondos tenían la opción de comprar la parte estatal en las startups si éstas resultaban exitosas, pagando solo el valor original ajustado por la inflación. El resultado fue espectacular. Israel no solo vio nacer algunas de las empresas más influyentes del mundo, como Oaze, la app de navegación comprada por Google en 2013 por 1.3 millones de dólares, sino que prácticamente todo el dinero invertido volvió a las arcas públicas. Fue una inversión sin pérdidas, con retornos altísimos y un impacto profundo en la estructura económica del país. El nuevo objetivo era aprovechar la estabilidad económica para atraer talento, tecnología e inversión internacional, con la ambición de colocarse entre las economías más desarrolladas del planeta. También impulsó industrias como la agricultura, que se transformó completamente gracias a la innovación. Israel, un país con escasez de agua y abundancia de desierto, logró convertirse en un exportador de alimentos mediante técnicas avanzadas de irrigación y biotecnología. A principios de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, una ola de inmigrantes judíos provenientes del bloque comunista llegó a Israel. Esta migración masiva amplió el mercado consumidor, aumentó la mano de obra calificada y dinamizó aún más la economía. Y aunque es cierto que Israel recibió importantes apoyos militares y financieros de Estados Unidos, el verdadero motor de su transformación fue su visión estratégica, su capacidad de innovación y su voluntad política para tomar decisiones difíciles. El problema era geográfico y político. Israel está aislado de los grandes centros de innovación mundial, rodeado de países pobres o en guerra, y gran parte de su territorio es desierto. Reducir impuestos, como hicieron otras naciones emergentes, no bastaba para hacer de Israel un destino atractivo. Entonces, el gobierno diseñó un plan audaz y revolucionario, el programa Yosma. Su objetivo era crear desde cero una industria tecnológica nacional, financiando startups con fondos públicos, pero sin caer en el clientelismo o la corrupción. ¿Cómo lograron esto? La respuesta fue brillante. Prohibió la emisión de dinero para financiar al Estado y congeló los salarios del sector público, incluso los del ejército, que representaba el 26% del PIB debido a la constante tensión con los países vecinos. A la par, lanzó un agresivo plan de privatizaciones, vendiendo empresas estatales que acumulaban pérdidas millonarias. El resultado fue inmediato. En menos de un año, la inflación se desplomó a menos del 20% anual. Pero Pérez sabía que cualquier nuevo gobierno podía revertir ese avance, así que fue más allá. Garantizó la independencia total del Banco Central de Israel. De este modo, ningún político, de ningún partido,
podría volver a manipular la política monetaria. Esa simple pero poderosa decisión blindó la economía del país contra futuras crisis internas. El pueblo, que al principio lo criticó duramente, terminó por reconocer su éxito. Cuando terminó su mandato de 2 años, más del 70% de la población aprobaba su gestión. Israel posee hoy un PIB per cápita superior al de naciones desarrolladas como Reino Unido, Francia o Canadá. Es también el país que más invierte, proporcionalmente, en investigación y desarrollo tecnológico en todo el planeta, tanto que muchos ya lo conocen como el Silicon Valley del Medio Oriente. Y todo hizo emuma regio dominada pela pobreza, cercado por nations instáveis, apenas pouco mais de 70 años desde su fundación. ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué estrategia hizo posible tal transformación? Y, lo más importante, ¿qué pueden aprender otros países del caso israelí? Si quieres descubrirlo, te invito a quedarte hasta el final de este video, porque lo que vas a conocer a continuación puede cambiar tu forma de ver el poder económico en el mundo. A finales de los años 70 y principios de los 80, la realidad israelí era muy diferente. Mientras hoy se codea con las grandes potencias económicas, en aquella época su situación era más parecida a la de países latinoamericanos como Brasil. En 1984, la inflación acumulada de Israel superó el 400%, una cifra asombrosa que duplicaba incluso la de Brasil, que ya era altísima. La causa, un Estado gigantesco y extremadamente intervencionista, que consumía más del 70% de los ingresos nacionales solo para mantenerse. Aunque Israel siempre ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos, su política económica, en ese momento, se parecía mucho más a la de regímenes socialistas. El gobierno imprimía dinero sin parar para cubrir el déficit, lo que alimentaba aún más la inflación. La situación era crítica, pero fue justo en ese punto de colapso que algo extraordinario sucedió. En las elecciones de 1984, ningún partido logró mayoría. El primer ministro designado por ese acuerdo fue Simón Peres, del Partido Laborista, quien asumió el cargo con una única misión: salvar la economía. Durante la década de 1990, Israel mantuvo un crecimiento sostenido de cerca del 5% anual. En lugar de entregar dinero directamente a las empresas, el Estado israelí decidió asociarse con fondos de capital de riesgo privados. El éxito del programa Yosma no solo fortaleció el sector tecnológico. Israel es hoy un ejemplo mundial de cómo un país sin recursos naturales abundantes, con serios problemas geográficos y geopolíticos, puede convertirse en una potencia tecnológica y económica. Su historia demuestra que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay caminos viables para el desarrollo. Con políticas inteligentes, instituciones sólidas y apuestas estratégicas, hasta el desierto puede florecer. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el modelo israelí podría adaptarse a otras regiones del mundo? ¿Tu país podría beneficiarse de políticas similares? Deja tu comentario aquí abajo, nos encantará leerlo. Y si quieres seguir explorando los grandes misterios y secretos del desarrollo global, no te pierdas el próximo video aquí en Archivos del Misterio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto.